¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 17ª clase para los alumnos del segundo semestre en la materia de Química 2. Espero se encuentren bastante bien. Ayer para los alumnos que les di una clase, no importa que no hayan visto la anterior en video, de igual forma voy a ver un pequeño repaso ahorita para que vean de qué es de lo que estoy hablando, que en realidad es de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos los cuales bueno, déjenme regreso un poco. Los hidrocarburos son compuestos los cuales están formados por carbono e hidrógeno. Estamos hablando de compuestos orgánicos los cuales están formados por carbono en general. Entonces, de ese compuestos de carbono, nosotros tenemos, bueno, el carbono es muy versátil y se puede unir con 4 elementos a la vez, ya sean otros carbonos o otros elementos. Y estamos hablando también hablamos del tipo de isomería, que es el tipo de cadena, y el proceso, o en este caso, el término concatenación se refiere a la propiedad que tienen los carbonos de formar cadenas. Estos son los hidrocarburos que vamos a ver, de hecho, que son los alifáticos, alcanos, alquenos, alquinos, los compuestos cíclicos, que todos esos se los conoce como los compuestos alifáticos, y tenemos también los compuestos aromáticos, ¿sale? Y estos son los alifáticos, que son simplemente cadenas lineales de carbonos, ¿sale? Y ya eso es todo lo que en general vimos, bueno, me tocó explicarles la clase pasada. En esta clase voy a continuar con esta parte de los hidrocarburos alifáticos, pero vamos a hablar ya específicamente como de cómo es que se dibujan y además de cómo es que se dibujan, porque me faltó una estructura que es como la que más utilizo comúnmente para poder, ¿cómo decirlo? Pues la que simplemente se utiliza más fácil. ¿Por qué? Porque se omiten los hidrógenos, fíjense. Ahorita voy a dejar esa tabla ahí, de igual forma en un momento la ocupamos, pero nada mejor que un ejemplo, ¿no? Vamos a poner este como un inciso A, digamos. Vamos a empezar con cantidad de carbonos, digamos que sea 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5, entonces de los 5 tiene un enlace sencillo entre cada uno de ellos. Ahorita lo voy a ponerlo, bueno, voy a escribirlo como les dije la clase pasada, que es completa la estructura. En este caso, cuando me refiero a completa, es que le voy a poner todos sus dichos hidrógenos, que es hidrógeno, 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 y así sucesivamente. Así, miren. Entonces, obviamente la fórmula de este compuesto sería carbono, que es 1, 2, 3, 4, 5. Carbono 5, ¿cuántos hidrógenos? Serían 4 y 4. Son, oh, no es cierto, 5 y 5. 2, 3, 4, 5 y 5 son 10, 12. Así. Ajá. ¿Cómo se le llama a este compuesto? Que recuerden que sigue el prefijo numeral griego. En este caso este se llama pentano. La terminación en este caso, cuando nosotros tenemos enlaces sencillos entre los carbonos, se les llama ano, pentano. Ahora, importante, cuando ya está sin desarrollar, se puede escribir así: CH3, CH2, CH2, CH2 y CH3. Ahí está. ¿Sí ven? Y es lo mismo, es el pentano. Pero, si ustedes quieren escribirlo de otra forma, digamos así: 1, 2, 3, 4, 5. Esta estructura, que es como lo que yo les definí, técnicamente es lo mismo. Esta estructura de hasta acá abajo también se le conocería como pentano, porque cada uno de los vértices, o en vértices, perdón, o cada una de las esquinas, por así decirlo, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, es ¿cómo decirlo? Es la cantidad de carbonos que tiene. En este caso se omiten los hidrógenos. Esta es la forma de varas, le dicen. Y ya. O sea, eso es lo que quería mostrarles no para esta clase, todavía no acaba, pero es lo que quería mostrarles para poder continuar con el siguiente tema. Verán, ya vimos entonces que esto depende de simplemente la cantidad de carbonos que nosotros tengamos. Por ejemplo, si yo hago esto, creo que debería usar la regla, pero bueno. ¿Cuántos carbonos tendría? ¿Cuál sería su fórmula? Uno, 2, bueno, vamos a ponerle una letra para saber cuál es el que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como decía,
tenemos en este caso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Significa que sería carbono 8 hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos si no lo tenemos aquí dibujado? Los voy a escribir y ahorita voy a escribir la estructura semi desarrollada para que vean. Recuerden que en el centro tendré únicamente 2, entonces serán 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 más 3 de cada lado serían 12, 15, 18. Así. Ajá. Ahora, este compuesto, bueno, esta estructura de se nombra, es 8, sería octano. ¿Sale? Ahora, ¿qué más tenemos que hacer en este sentido? Depende, o bueno, voy a hacer la estructura semi desarrollada para que vean que estaba bien en cuanto a los hidrógenos. Sería carbono 3, carbono 2, ay Dios, carbono 2, carbono 2, carbono 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Híjole, creo que me expandí mucho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, carbono sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, como les había dicho antes. Eso es importante que lo tomen en cuenta de cómo llegar o cómo determinar la cantidad de hidrógenos, porque ustedes la van a ocupar para saber que los compuestos están bien escritos o los compuestos están adecuadamente, ¿sale? Y así de sencillo. Ahora, ya sabemos entonces que depende la cantidad de carbonos en la cadena para poder saber cómo se nombran, que en realidad eso es de lo que vamos a estar hablando, nomenclatura. Completamente de lo que estamos hablando es nomenclatura. ¿Qué seguiría? Ahora vamos a pasar como, por así decirlo, ¿qué pasa cuando, ¿dónde está? Acá. ¿Qué pasa cuando el compuesto, o en este caso las cadenas lineales, no son tan lineales? Bueno, siguen siendo lineales, pero tienen cadenas, ¿ok? A eso le definimos como cadenas ramificadas. Es tan sencillo como eso. Cuando nosotros tenemos cadenas ramificadas, también se puede nombrar el compuesto. Ahí siguen siendo hidrocarburos, no ha cambiado el nombre, siguen siendo completamente hidrocarburos. Pero este hidrocarburo, por así decirlo, cambia por el hecho de la estructura o el tamaño de la estructura que éste tenga, ¿sale? Ahora, voy a hacer unos sencillos para que ustedes vean de qué es de lo que se trata esto, porque al final de cuentas vamos a seguir hablando de nomenclatura. Fíjense aquí. Vamos a seguir utilizando esta tabla. Estos son los ejemplos ya con nombres, pero eso no me sirven. Vamos a utilizar esta tabla y vamos a irnos sacando unos ejercicios para que ustedes se den cuenta cómo resolverlo. Miren, por ejemplo, creo que en el otro me queda el inciso B, vamos a poner un inciso C. Digamos que en esta estructura voy a ponerlo así. Quiero que noten eso que dice ahí de dejar un solo hidrógeno. Ahorita explico por qué. Porque tiene una razón de ser, no es nada más porque sí. ¿Sale? Fíjense aquí. Nosotros tenemos entonces una cadena, tenemos una cadena principal y ese es el chiste justamente de este tipo de ejercicios. Es identificar la cadena principal e identificar cuáles son los sustituyentes sobre cadena. Eso es lo que significa. ¿Sale? Por ejemplo, tenemos toda esta estructura. ¿Sí ven? Ahora, a esta estructura se le dice la cadena principal. Ahora, importante, ¿esta estructura puede ser la cadena principal también? De hecho, sí. ¿Por qué? Porque la cadena principal depende que sea, bueno, digamos que como el paso 1 sería cadena principal. La cadena principal nosotros tenemos que identificar que sea la más grande. ¿Cuál sería la más grande? Pues simplemente contamos la cantidad de carbonos. No sé si... Voy a hacer que esto pause. No. Ok. Como decía, tiene que ser la que sea más grande de carbonos. 1, 2, 3,
4, 5. Pero les digo que en este caso es lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí ven? Entonces, cualquiera de las dos es válido. Simplemente por el orden de las cosas, digamos que yo voy a ponerla esta como mi cadena principal. Ahora, ¿de qué lado tengo que empezar a contar? Dentro de la cadena principal, digamos que sería un paso 2, tengo que contar carbonos. ¿Por qué? Porque dentro de esta cadena principal tienes que identificar en qué parte se encuentran los sustituyentes. Ajá. Tienes que identificar de qué lado se encuentran los sustituyentes, en qué carbono se encuentran los sustituyentes. ¿A qué me refiero? Cuando tú cuentas la cadena principal, por ejemplo, esta es mi cadena principal y yo conté 1, 2, 3, 4, 5. Puedo contar de hecho, también puedo contar como 1, 2, 3, 4 y 5. Pero lo correcto sería contar como lo hice hace un momento. 1, 2, 3, 4, 5. Estoy contando correctamente así por el hecho de que así es como leemos. En realidad no. La regla es que tú empieces a contar del lado de donde se encuentra el sustituyente sobre la cadena. En este caso, si se dan cuenta, el sustituyente está más cerca de este lado de la cadena, que sería aquí en el carbono 2. Por lo tanto, tienes que empezar a contar este. Entonces yo tengo que empezar a contar de este que está marcado del lado izquierdo, porque es donde está este sustituyente. Es solo por eso. No tiene que ver el hecho de que se encuentre del lado izquierdo, derecho, no importa. Las cadenas pueden ser de arriba, abajo, izquierda, derecha, no importa. Simplemente tú tienes que identificar cuál es la cadena más grande. Y ya eso es absolutamente todo. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos esta parte de la estructura, ya sabemos cuál es la cadena principal, cuál es el único sustituyente. Ahora tienes que nombrarlo como tal. Digamos que todos los sustituyentes en realidad se nombran prácticamente de la misma forma como nombramos los demás compuestos. Por ejemplo, fíjense los primeros cuatro. Recuerden que los primeros cuatro que se llaman metano, etano, propano y butano. Entonces es prácticamente el mismo nombre para el sustituyente. Vamos a ponerlo esto. Creo que lo hubiera puesto con azul, pero bueno. Estos son unos tipos de sustituyentes. Ya les voy a pasar una tabla como con otros que no son tan comunes, pero igual. Ya no se llaman metano, sino que se llama con la terminación il. Entonces le quito lo último. De hecho ya se nombran como metil, etil, propil y butil. Así es como se nombran los sustituyentes. Entonces, como ustedes se darán cuenta, a este sustituyente que yo estoy nombrando en esta cadena, ¿cómo se llama? Metil. ¿Mm? Ahora sí, ¿cómo se nombran? Es ahora sí esta parte de cómo se nombran estos compuestos orgánicos. En la regla de la nomenclatura es que va primero, van los sustituyentes con el número de carbono, ahorita explico eso, y luego va el nombre de la cadena principal. Y así es como se forma el nombre de un compuesto orgánico, digamos. Para este ejemplo, como les había dicho, primero yo tengo que nombrar el sustituyente. Ok, ¿cómo se nombra el sustituyente? Como les había dicho anteriormente, ¿qué color uso? Vamos a usar el... No, ya usé amarillo. Vamos a usar rojo. ¿Cómo se nombra? Aquí ya vamos a poner el nombre, ¿no? Sería metil, pero aquí viene lo importante. Tú tienes que nombrar dónde o en qué carbono se encuentra el metil. ¿En qué carbono se encuentra? En el carbono 2. Fíjense que está aquí. Significa que sería 2-metil. Y aquí continúo con el nombre de la cadena principal. 2-metil. ¿Cuál es el nombre de la cadena? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Como es un ano, o sea, un metano. Es ¿cómo se llama? Un alcano. Sería un pentano. Entonces 2-metil pentano. Ajá.
Y ya terminamos. Así es como se nombran este tipo de compuestos. Y ese es su nombre, 2-metilpentano. Ya con la práctica ustedes se van a dar cuenta que es mucho más sencillo. Simplemente ahorita me detuve mucho porque tengo que darles las reglas, cómo se hacen, pero van a ver que con la práctica es mucho más sencillo. Vamos a ver otro ejemplo. Ah, si está grabando, sí. ¿Qué es lo que sucede cuando... Déjenme bajo tantito este. ¿Qué es lo que sucede cuando la estructura, vamos a poner este ya como un inciso, ¿qué inciso puse acá? C, vamos a poner un inciso D ya. D. Digamos que la estructura es un tanto diferente. Por ejemplo, la voy a poner con estructura de barras. Sería así. Y aquí vamos a hacerla así. Así. Y aquí vamos a ponerle otra estructurita para acá. Ujú. Y aquí vamos a poner otra estructurita para acá. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, noten esta estructura que yo acabo de dibujar. Vamos a acercarla más como al lugar. Esta estructura que acabo de dibujar es exactamente lo mismo. Lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los sustituyentes sobre cadena. En este caso, cuál sería la cadena principal, como siempre. Ahora, podemos simplemente empezar a contar de calado. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si se dan cuenta, ahí puede ser una de las cadenas. Algo importante, un error que cometen mucho es contar así. 1, 2, 3, 4, 5. No puedes regresar, o sea, no puedes contar para acá y luego regresar para acá. Eso está mal. Tiene que ser lineal, ¿ok? Entonces puedo contar 1, 2, 3, 4, 5. Sí, pero la cadena sería muy pequeña, así que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6 también, pero la cadena sería más pequeña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que ya tenemos una ganadora, que sería esta cadena que ya está aquí marcada, pero igual vamos a marcarla de nuevo. Con 9 carbonos. Y nosotros tenemos para este ejemplo dos sustituyentes sobre cadena, que son estos dos. ¿Sale? Ahora, como en el ejercicio anterior, nosotros tenemos que identificar en qué carbono se encuentran. Para esto tenemos que contar. ¿Cuál es? En este caso, si se dan cuenta, tenemos dos. Tenemos que contar del que sea más cercano a una de las orillas, por así decirlo. Si se dan cuenta, aquí sería el carbono 1, 2 y en el 3. En el carbono 3 es donde está este sustituyente. Y del otro lado es 1, 2, 3, 4, 5. Del otro lado son 5, 3 y 5. ¿Cuál es el menor? Sería en el lado del 3. Significa que yo tengo que empezar a contar de este lado, ¿sale? En el carbono 3 tenemos dos sustituyentes en la cadena, que este es un etil, eso no parece una E, etil, y este es un metil. Ajá, etil y metil. Los dos se tienen que nombrar dentro del nombre del dichoso compuesto. Vamos a ponerlo esta vez con verde. Y pues el 9, que es el nombre de la cadena principal. Ahora, ¿cómo sería esto? Primero, para nombrar cuando son dos sustituyentes diferentes, que en este caso es un E y una ME, se tienen que nombrar en nombre, se tienen que acomodar en orden alfabético. Eso sería lo correcto, no nombrar, acomodar en orden alfabético. Sería etil, el E va primero que la M, entonces sería etilo. Primero va este. ¿Sería en qué carbono en el 3? Sería 3-etil. Ajá. El metilo está en el 3, 4, en el 5. 5-metil. 3-etil, 5-metil, non, aquí le pongo continuo, sería nona, nonano, que sería el nombre de la cadena de, 9 carbonos, perdón. Recordarán que eso está aquí, en la presentación que les pongo acá atrás. Aquí miren, nonano, ¿sí ven? Y ya está el nombre de ese compuesto. Si se dan cuenta, esto está bastante sencillo. Lo que tienen que identificar simplemente cadenas principales y cómo es que se agrupan, cómo es que se acomodan, por así decirlo. Vamos a ver otro ejercicio. E. Ahora vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo ahora con. ¿Cómo se llama?
Vamos a escribirlo ahora con semidesarrollado. Ay, Dios. Vamos a dejarlo así. Este lo voy a dejar así. Este lo voy a dejar así. Y este lo vamos a dejar así. Así. Así vamos a dejarlo este. Este sería un 3, 3. Este se queda con 1 porque tomen en consideración la cantidad de... Ah, no les expliqué eso. Por la cantidad de enlaces que está llevando a cabo el carbono del centro, se queda nada más con los 3, ya está hecho el enlace, y el hidrógeno se queda solamente 1. El siguiente también, este se queda con un 2, un 3, con 1, 3 y 3. Es porque recuerden que el carbono se puede combinar con 4. Entonces, pues, ¿cuántos hidrógenos le quedan? Si ya se combinó con 3 carbonos acá, solamente con un hidrógeno. Por eso es que lo dejo con un hidrógeno. ¿Sale? Es simplemente por esa razón. Vamos a continuar. ¿Cuál sería la cadena principal de este? Pues como en el ejercicio anterior, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser. 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser también. 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser también. Si se dan cuenta, tenemos tres cadenas más grandes. 1, 2, 3, 4, 5. También esa, si se dan cuenta, también esa es una cadena más grande. Lo que pasa es que está muy simétrico. Esto lo hice adrede por una razón muy simple. Lo que pasa es que hay algo que se le llama isomería. La isomería se trata de que las cadenas pueden ser, ¿cómo decirlo?, similares unas de las otras, pero el nombre va a cambiar dependiendo la perspectiva o el acomodo que tú le des, y no significa que sea incorrecto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en este ejemplo, en este caso digamos que yo agarro esta, ay, puede haber sido más de chueco, yo estoy tomando esta cadena. Esta cadena es la cadena más grande, la principal. Ahora, de esta cadena que es la más grande principal, este, tengo que identificar los sustituyentes. Entonces, para estos sustituyentes vamos a hacer lo primero, que sería este y este. ¿Ok? Este es un etil y estos dos son metil. Ajá. Ahora, de estos que yo acabo de identificar, bueno, los dos son metil, ahorita identifico cómo es que se nombran esos. Tengo que nombrarlos basados en el orden alfabético, ya saben. Entonces, para el orden alfabético sería, vamos a ponerlo esto con rojo, primero va el etilo. ¿De qué lado empiezo a contar? Aquí viene el chiste de la isomería. Si se dan cuenta es lo mismo, 1, 2, 1, 2. De cualquier de los dos lados es lo mismo, estoy contando igual, y de hecho el del centro sería el 3, así que no importa cuál tome, vamos a tomar este lado, 1, 2, sería 3 etil, este es el nombre, no es isomería, 3 etil, por orden alfabético. Luego siguen los otros dos que son metilos, que están en el carbono 2 y en el carbono 4. Aquí es importante, se ponen los dos números, 2,4. ¿Por qué? Porque son dos metilos en dos carbonos diferentes, se tienen que poner. 2,4, importante, dimetil. ¿Por qué di? Porque di significa 2 y son dos metilos, por eso. 3 etil, perdón, 3 etil guión 2,4 dimetil, porque son dos metilos. Continuamos con 1, 2, 3, 4, 5, que tiene 5 carbonos. ¿Cómo sería? Pentano, que tiene 5, por eso. 3 etil, 2, 4 dimetil, pentano. Y ahora sí ya queda. ¿Sale? Bien fácil y bien sencilla esta parte. Ahora, algo importante que cabe destacar también en este sentido es cómo podría nombrarse este mismo compuesto, y eso justamente hablo de la isomería. La isomería es cuando es la misma fórmula, pero la estructura es diferente. Es así de simple. ¿A qué me refiero? Si yo tomo esta estructura, digamos, la puedo reacomodar o puedo tomar en cuenta de otra forma. Por ejemplo, si yo la tomo, como les había dicho en un momento, que no tomo esta como la cadena principal, voy a encimarlo, pero de igual forma ahorita van a ver. Digamos que yo, nada más por hacer la democión, yo tomo esta como mi cadena principal. ¿Sí ven? O sea, estos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá.
Ahora, ¿cómo se nombraría esta? Si se dan cuenta, los sustituyentes ahora serían este y este. Todos estos dos son sustituyentes y sigue siendo lo correcto. ¿Cómo se nombraría esta estructura? Pues simplemente identifico mis dos sustituyentes. Este es un isopropil, así se le llama a este tipo de propilo, porque tiene tres, pero fíjense en la estructura que parece así. Entonces sería isopropil. Ahorita les paso, o si no, la siguiente clase les voy a pasar cómo es que se nombra, bueno, cómo se les da, nombra a esos sustituyentes sobre cadena que tienen estructuras especiales. Isopropil y este es un metil. Entonces, ¿quién no, o de qué lado tengo que empezar a nombrar primero? Recuerden que sería por números. 1, 2, 3. Este en el 3 y de este lado es 1, 2. Entonces el 2. Este es el 2-metil. Pero por orden alfabético se nombraría primero el isopropil, que está en el carbono 3, porque estoy empezando a contar de aquí. 1, 2, 3. Entonces para este sería 3 isopropil. 3 isopropil. 2-metil. Pentano. Ujú. Y estos dos siguen estando correctos. Eso es la isomería, cuando la estructura es diferente, pero la fórmula es igual. Si nosotros escribimos la fórmula, digamos que no, simplemente la fórmula sería la cantidad de carbonos con la cantidad de hidrógenos. Y si se dan cuenta, pues ambos tendrían exactamente la misma cantidad de carbonos y la misma cantidad de hidrógenos. Pero la estructura sería diferente simplemente por el hecho de cuántos, el acomodo, cómo están distribuidos en el espacio. Eso se toma mucho en cuenta. Por eso les decía en un inicio que no importaba si era arriba, abajo, izquierda o derecha, cómo estaban ordenados, porque eso se tiene que tomar en cuenta, ¿sale? Por eso es que estos se tienen que nombrar de esta forma, ¿va? Bueno, vamos a dejar esta clase hasta aquí. Ahorita tengo que grabar la siguiente porque hoy miércoles los compañeros de primero se tienen 2 horas conmigo, así que tengo que terminar de grabar esta clase ahorita en la mañana, ¿sale? Espero que estén muy bien para todos, descansen mucho y ahorita nos vemos en la siguiente clase y los que no, pues nos vemos mañana.